de Legal NEA, que está con nosotros, que nos va a poder contar un poquito hacia dónde va esa iniciativa, si es una tendencia, y también evacuar estas dudas que tiene Marcelo en cuanto a, bueno, ¿podría ser imparcial tu vecino juzgándote? El miedo, justo te toca el vecino con el cual tuviste problema todo el año. A que le vivís tirando la basura, ¿sí? Pero qué sé yo, una pelea impaga, ¿viste? Una discusión de hace años, le cortaste una rama, le rompiste una planta, algo, y después... Y bueno, pero es que sea un juicio por jurado por un tema penal. No, pero me refiero a que... ¿Cómo le va, a eso doctor también tengo González? miedo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Él se anticipa el debate clásico, siempre que se habla de juicios por jurado, la posibilidad está de que cuando juzgan los pares puedan existir este tipo de subjetividades. La pregunta es si este tipo de subjetividades no existen cuando juzgan los jueces. La hago al revés, digamos. Yo creo que los sistemas, cuando están armados, como es un sistema de justicia por el ser humano, tienen sus ventajas y tienen sus fallas porque son productos humanos y están previstos los mecanismos para tratar de evitar de que eso suceda, digamos, ¿no? La noticia que bien planteaban recién tiene que ver con el auge que ha tomado el juicio por jurado en los últimos años, donde aproximadamente la mitad de las provincias de Argentina lo tienen implementado o en proceso de aprobación para su implementación en materia penal. Ya prácticamente a nadie sorprende dar una noticia o comentar el fallo de un juicio por jurados penal, no sé, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, lugares que tienen ya una experiencia, en la misma provincia del Chaco. ¿Dónde se implementaría esto, doctor, el tema, digamos, en los casos de faltas municipales? Bueno, la propuesta, digamos así, proviene de lo que es el sistema de juicio por jurado a nivel mundial, digamos, más característico del sistema anglosajón, y el que se tomó en nuestra Constitución Nacional originaria, que después no se lo aplicó por 100 y pico de años, y actualmente lo que hay una idea de completar, digamos, el juicio por jurados en materia penal, en materia civil, que les estaba por contar, que lo tiene el Chaco, y también llevarlo al ámbito municipal. Hay un primer antecedente, que es un municipio de Neuquén, en la localidad del Chañar, donde al aprobar la Carta Orgánica ya han establecido el juicio por jurados para juzgar no todas las faltas, no todas las contravenciones. Estamos hablando del ámbito municipal, sí. Sino algunas que determine el municipio. ¿Cuáles, digamos, por ¿no? ejemplo? Por ejemplo, se clasifican en general, o se pueden clasificar las faltas en tres grandes grupos, digamos. La primera, el mal estacionamiento, el que te captan con la foto del casco del inspector, por ejemplo. Tiene un procedimiento casi burocrático donde está más bien el proceso administrativo nada más, hasta pagar la multa y demás. Entonces eso es un tipo de falta que obviamente no iría acá. Hay una segunda categoría que podríamos llamarla más administrativa. Estamos hablando de habilitaciones, controles, actas de infracción por determinadas actividades comerciales y demás, que sí necesitan un procedimiento administrativo y que lo tiene que resolver el juez de faltas, como se viene haciendo ahora. Pero hay una tercera categoría de faltas que tienen que ver con bienes jurídicos que interesan a la comunidad. Por ejemplo, el ambiente, esto que hablaban de los basurales. Por ejemplo, el manejo de fuego. Doctor, sin ir más lejos, ayer o antes de ayer la municipalidad exhibía lo que encontraba en algunos sumideros de la ciudad, donde la gente, colchón, lavarropa, heladera, todo lo que tiró, o sea, solucioné mi problema porque le perjudiqué, le generé problema a otra gente, ¿no? Exacto. El tema es el impacto colectivo que generan algún tipo de faltas, y ese tipo de faltas tratar de incluirlas dentro de este listado. Eso obviamente es parte de un proceso legislativo, político, que en Corrientes el único antecedente que conocemos es que lo está promoviendo el municipio de Paso de la Patria. Tuvieron las reuniones ya con los órganos técnicos, con el INESIP, una organización que trabaja en este tipo de cuestiones, la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, tendientes a empezar a analizar esta posibilidad, a compartirla con todos los sectores sociales, políticos involucrados, y es la idea de avanzar hasta esto. Para este tipo de localidades es muy importante porque lo que resuelva sobre, por ejemplo, ambiente, el manejo del ruido en una localidad turística, puede ser un bien comunitario muy necesario de proteger,
sale de la política, digamos, ya no depende del intendente que maneja el juez de falta o que se supone o se sospecha que maneja el juez de falta, sino que pasa por un proceso bien organizado, donde los que resuelven son las comunidades. Y, por ejemplo, un turista que ingresa a una comunidad que tenga como Paso de la Patria, que tiene ya los antecedentes, qué está permitido, qué no está permitido, y que este tipo de cuestiones se excluyen, digamos así, del manejo cotidiano administrativo, burocrático, muchas veces sospechado, digamos, hasta de corrupción, porque nadie sabe bien cómo son las multas, quién las paga, ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Genera, digamos, se supone una responsabilidad social más alta, ¿no? ¿Esto debe hacerse por acción del Ejecutivo, reforma de la Carta Orgánica o determinación del Consejo Deliberante? Normalmente uno deberá analizar en cada localidad la estructura de la Carta Orgánica. Esto es una forma de participación ciudadana. Así como hay participación ciudadana en la fase política, social, económica, esto es un mecanismo de participación ciudadana en la justicia municipal. Hay varios municipios que tienen, por ejemplo, presupuesto participativo. Ahí hablamos de una participación directa del ciudadano. Este es otro modo de participación. Este es otro modo de participación directa del ciudadano. Entonces, lo primero que hay que analizar es si la Carta Orgánica, todas las cartas orgánicas de los últimos años prevén, por lo menos hacen una declaración, después hay que ver si se implementa o no, respecto de la conveniencia, las bondades de que la comunidad participe de alguna manera del gobierno de la localidad. ¿Y cuál sería el sistema o la medida de castigo, doctor, en estas circunstancias? O sea, cuando yo infrinjo alguna de estas normativas, ¿cómo me podría sancionar el vecino a mí? Primero, no lo sanciona el vecino, la sanción se establece en la ley, en la Carta Orgánica o en una ordenanza reglamentaria. Tampoco sanciona al vecino, sanciona al tribunal. Hay que definir un sistema de mayorías. Por ejemplo, hay algunos lugares que exigen, no son jurados de 12 miembros como los jurados penales, por ejemplo, sino que el número es más acotado, de 5 o 7 personas. Hay que ver si se va a determinar la unanimidad, se exige que todos estén de acuerdo. Se puede regular de que sea el propio tribunal el que determine la responsabilidad, la culpabilidad y la pena, o que determine solamente la responsabilidad y después sea el juez de falta el que disponga la pena. Todo esto de acuerdo a cómo se organice legislativamente el instituto, ¿no? ¿Y cuáles serían, ante un hecho concreto? Porque esto por ahí me hace acordar también a poder plantear en asambleas algunas decisiones que pueda tener que tomar, como por ejemplo habilitar o no alguna temporada, Paso de la Patria, que tiene temporada de playas, habilitar o no cierta actividad en las playas, pero eso es otro tipo de participación, ¿no? Eso es otro tipo de participación porque esa es la fase ejecutiva, digamos, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, en Paso de la Patria, en el caso concreto, es muy compartida esta tarea con el Consejo Deliberante por lo que establece la Carta Orgánica. Por ejemplo, y estos días se dio el caso del famoso parador claro, durante el fin de semana largo y la multitud que convocó ahí. El municipio clausuró ese lugar y la sanción que le cabría a ese parador, ¿podría discutirse en un ámbito como este que usted plantea? Sí, podría discutirse. Lo que cabe aclarar en este caso que vos señalas, que por Carta Orgánica la habilitación de paradores, en el caso de Paso de la Patria, depende del Consejo Deliberante, no depende del Ejecutivo Municipal, del Intendente. Sí, la aplicación en este caso de la clausura, cómo se la dispuso, digamos. Podrían ser temas, evidentemente, que requieran, y esto va a tener mucho que ver con la característica de la comunidad. Por ejemplo, esta comunidad donde ya se implementó, que es de Neuquén, del Chañar, es una comunidad joven, se fundó en 1973 con una postura muy progresista y donde, por ejemplo, hay un fenómeno económico que es el del petróleo y todas las actividades derivadas de ello, que le da a la población, hay una población local, autóctona, y hay otra población que periódicamente está viniendo, trabajando, invirtiendo. Entonces, para ese tipo de cuestiones que puede generar la nueva actividad, los impactos ambientales, por ejemplo, se establece este mecanismo. Y hoy preguntaban las sanciones, creo que al final no lo dijimos. Las sanciones también tienen que estar en la Carta Orgánica y hay un nuevo concepto también, ya no se habla de trabajar sobre códigos de falta, no se trabaja sobre la irresponsabilidad, el incumplimiento, la falta, la inconducta, se habla de códigos de convivencia.
Se regula a partir de los deberes, de qué es lo esperable del vecino, de qué es lo esperable del comerciante, de qué es lo esperable del inversor, etcétera, y a partir de ahí se pone el foco en estimular el cumplimiento, no un perfil más bien sancionatorio, digamos, y las sanciones podrán ser incluso hasta la reposición de cosas al estado anterior, ese tipo de cuestiones. Claro, eso le iba a preguntar, perdón Cristina, porque hay una cuestión en la cual mucho se discute, y particularmente ya que estamos hablando de Paso de la Patria, la conservación, la preservación del ambiente. Hay edificaciones hoy que violentan todo eso. Viene la sanción, pagamos la sanción y sigue violentando el ambiente. Pasó con la regulación actual, genera ese tipo de cosas, claro. En Paso de la Patria, como en muchos otros lugares, digamos. Pasó con la cuestión del parador, al día siguiente se pagó la multa y se siguió habilitado y trabajando, digamos, y no pareciera no ser lo que la comunidad desea ni lo ideal para este tipo de cosas, pero bueno, hay un orden normativo y cuando el orden normativo está hay que cumplirlo, ¿verdad? Y si tiene estos agujeros, estos huecos, es donde hay que buscar este tipo de soluciones u otras para que eso no vuelva a suceder. Vamos a suponer que en este caso en particular, bueno, estamos en pandemia y el hecho en sí que motivó fue la acumulación de personas en un lugar, digamos, que no está apto para este tipo de cosas en plena pandemia. Pero si hubiese sido otro, qué sé yo, exceso de volumen o lo que fuera, algo que transgreda medidas medioambientales y demás en ese parador. Este tribunal es el que no solo debería decir, bueno, es culpable o no de transgredir las normas, sino también el de imponer las sanciones. Para evitar esto que pasa, pagó la multa y siguió como si nada. Son dos posibilidades. Lo mismo sucede en los juicios por jurados penales o civiles. Ajá. Que el tribunal disponga la responsabilidad, es culpable o no es culpable, es responsable o no es responsable, y que además determine la sanción o la pena. O no. O puede ser que solamente determine la responsabilidad, la culpabilidad, y que después la pena la imponga el juez de falta en este caso. Lo importante de esto es que una vez que hay un pronunciamiento de un tribunal popular, de un jurado popular, se va generando una especie de jurisprudencia, de doctrina, es decir, esto ya la comunidad resolvió que esto no está permitido. Entonces es más sencillo difundir los acuerdos sociales. Esto representa un acuerdo social. Ese jurado se forma a partir de una inscripción de personas voluntarias, representativas de los distintos sectores sociales, económicos, culturales y demás. Entonces un poco comienza a ser la voz auténtica del pueblo y no de la persona que en ese momento le toca ejercer el poder, digamos, ¿no? Entonces se supone que en un mediano a largo plazo, por ejemplo, volviendo al caso de la Patria, uno puede repartir un folleto diciendo en esta comunidad no se permite tal y tal cuestión, y explicando de que no es una decisión ni política, ni de campaña, ni de la temporada, ni de corto tiempo, sino que es una postura de la localidad. ¿Y el jurado sería un jurado, por ejemplo, que para cada caso se va a nombrar, o habría un grupo de vecinos, qué sé yo, que todo, por ejemplo, se renueva anualmente su conformación? ¿Cómo sería? Es que esto se regula, digamos, hay que definir la regulación, pero en general el procedimiento establecido es que sea representativo de diferentes sectores sociales, económicos, culturales, distintas edades, de las distintas composiciones de la población, de que exista una inscripción periódica que pueda ser anual, por ejemplo, bianual. Usted recién mencionaba en el Chaco, y es así, el Chaco hay una especie de padrón y que van a sorteo. Exacto, en el Chaco se determina un padrón que se sortea por lotería provincial, en este caso, por el número de DNI, la fecha de nacimiento y demás, y en base a eso se determinan los jurados. En este caso puede haber una inscripción voluntaria, 100, 200, 300 personas, un sorteo para determinar a quiénes le tocarán, para evitar esto que decía Marcelo, que uno tenga la posibilidad de recusar o no a alguno de ellos porque me tiraba la basura a mí, porque claro, no lo quiero del Marcelo, pueblo, qué sé yo. Claro. Con tus vecinos te mandan al horno a todos. O sea, alguna macana se mandó. Ninguno de los vecinos míos me puede jugar por la actividad de los viernes, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? Y pues ha pasado los viernes. Le tirás todo el humo y no los invitaste nunca. Jamás. No, olvídate. Jamás. Culpable. Olvídate, culpable. Claro, entonces eso me van a condenar, pero a muerte me van a condenar. Entonces no te evalúa, culpable. Claro, dice, con respecto a... Sí, culpable. Sí, culpable. Directo, Pará, dice, si nos leímos... No importa, culpable. Pero te lo mereces. Doctor, bueno, ¿y esto que es una iniciativa, una idea para que se concrete, qué faltaría?
Faltaría darle forma a la propuesta. Estas cuestiones no se imponen así desde arriba, digamos, por una decisión política de una sola persona. Hay que darle una especie de difusión, de discusión pública y demás. acuerdo político. Y a partir de ahí, sí, pero más allá del político, el acuerdo social también, digamos, ¿no? Para que después el instrumento funcione, Claro, porque la si no sociedad después la se gente no interese, se porque si no, inscribe, cuando la sortean dice no puedo, se inhibe, se excusa. Entonces, por ejemplo, Chaco hizo en ese sentido una excelente difusión. Cuando salió el jurado penal y había que notificar a los jurados seleccionados para los primeros juicios, eran una ministra del Superior Tribunal de Justicia, los jueces, secretarios, los que salían a efectuar personalmente las notificaciones. Claro. Entonces no es que te tiraban una Sí. cédula en papelito bajo la puerta, no entendías nada. Te avisaban de que saliste sorteado y te informaban, te comentaban y demás. Y tiene una tasa muy baja de rechazo, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando va acompañado de este tipo de medidas, las cuestiones dan lugar, ¿no es cierto? Y funcionan. Doctor, gracias por venir. No, a ustedes muchas gracias, muy amables, un gusto como siempre. Los encontramos en el Legal NEA, ahí vemos la dirección en donde nos pueden esperar para todo asesoramiento. O sea, el doctor Maciel, que también nos suele visitar de Legalnea, había dicho lo del asado. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad al doctor González para que esté al tanto de lo que su colega... Ustedes dijeron que era el número, que había que respetar, qué sé yo, pero... Ahora le prendieron el micrófono. ¿Qué dijo? Adelante con el asado, nos juntamos en Paso de la Patria, en mi caso, un fin de semana. Bueno, Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Y dispongan dice, nomás. vayan este domingo. El domingo tenés que laburar. No, ya, no, chao. Yo hice el asado que no vinieron. Estaba ahí el asado. Claro, Este domingo todos trabajamos, hasta yo trabajo. Doctor, gracias por venir como siempre. Hasta la semana que viene, 7:56 de la qué mañana. manera de garronear las 24 horas al día. Nosotros no descansamos ni No, cuando no, dormimos, no, ¿no? así es como ya, un- sí, salió, quédense que salió todo al aire. Una cortita le voy a aclarar al amigo que nos está llamando, nos está mandando mensajes, no voy a decir de qué comisaría es. Dice, ¿usted cambian la hierba o la misma desde ayer la tienen? Si aparece un auspiciante, cambiamos la hierba. Mientras tanto, nos vamos rotando con Miguel. variando. Claro. Miguel toma de un lado, después yo tomo del otro y así vamos Perdón, rotando. ¿quién ¿El mismo mandó el mensaje? mate? Un comisario. ¿Un comisario? Un comisario. Señor comisario, el Chipacorito no vendría bien. Pero dejemos ver. Frenkie, ¿cómo te va? Buen Chipa, está día. trabajando, comisario. Pero Chipá. Hola, Frenkie.